Mi año de nacimiento fue el 29, el día 6 de julio de 1929. En el corazón de la serranía de Cuenca, el tiempo parece regirse por leyes distintas a las de la ciudad. Hemos venido hasta la Vega del Codorno para sentarnos con Luciano Cardo. Lucio nació en 1929. Su vida es, en muchos sentidos, el mapa de un siglo que ya no existe. Este vídeo no es solo una entrevista, es un acto de escucha, un homenaje necesario a una generación de hombres y mujeres, a todos esos abuelos que guardan un conocimiento inmaterial, el de la tierra y sus gentes, el del ciclo natural y el de la paciencia. En un mundo que se mueve a toda velocidad, Luciano nos invita a detenernos, a entender cómo era la vida cuando lo básico era lo único, y por qué esa sencillez que hoy nos resulta ajena es, quizá, lo más humano que hemos tenido. Esta casa tiene, pues qué te voy a decir, seguramente más de 200 años. Porque era de tus padres. Era de los abuelos, del padre de mi madre. Entonces, muy joven te quedaste sin padre. Sin padre. Tenía yo, pues, ¿qué te voy a decir? Él murió el año que explotó la guerra, el año de antes. 6 años tenía o para ahí. Con mi madre, y 2 hermanas menores también. Pasé la guerra aquí, pasé hambre, pasé la sarna, conocí los piejos. ¿Y qué te voy a decir? Conocí mucho bueno y mucho malo. La guerra yo conocí, me pilló en las izquierdas, pequeño que era, y conocí en las izquierdas mucho malo y mucho bueno. Cambió, acabó la guerra y empezaron las derechas y vi exactamente lo mismo. Vi mucho bueno y mucho malo. Aquello me enseñó a mí, a saber que son todos igual. ¿Entiendes? Que son todos igual. Que no se escogen, y se van los buenos a un lado y los malos a otro. Se van revueltos. Por eso nunca he pertenecido a ningún partido. Porque desde pequeño me enseñaron a saber que eran todos igual. Hay de todo. Hay de todo, pero no los escogen. No los escogen ni los mandan a las izquierdas ni a las derechas, van revueltos. Bueno, la guerra, que eso voy a decir, estamos pizca más o menos que cuando empezó la guerra, porque yo conocí cuando explotó la guerra. Teníamos la CNT, la UGT, el Partido Comunista, las derechas. Lo que querían unos lo protestaban los otros. Y todos querían entrar al recinto. Hasta que explotó la guerra, sí explotó la guerra. Y ahora estamos lo mismo. Entran unos, y los otros no se dedican más que a criticar. Cambian a los 4 años. Entran los otros y no se dedican más que a criticar, no a mirar por la nación. Se dedican a criticar, que está muy mal hecho eso. Pero siempre he dicho que prefería morirme antes de ver otra. Otra guerra. Eso es lo más desastrado, que os hacéis una idea. Luego después, en el personal, yo conozco los pueblos, las capitales, ya muy poco. Pero creo que en los pueblos existe el fanatismo. Mucho. Hay una cantidad de fanatismo que no te haces una idea. Por eso estamos que no se quiere ver nadie. Antes se ayudaba a todo el mundo, se quería a todo el mundo. Y desde la guerra vamos cara a un siglo y no quiere verse nadie. Unos de izquierdas y otros de derechas.
unos de izquierdas y otros de derechas, y los otros que ni le dan a las izquierdas ni a las derechas, un atajo de faniáticos. Lo mismo que en el fútbol. El fútbol echas mano y hay una cantidad de gente invertida en eso, echas mano y yo no me gusta. Hay un tío que es bueno en el juego, si es negro como si es blanco, si es bueno, es bueno. Y ahí tienes el que es de otro partido, que entra el hijo puta, el no sé qué, el no sé cuántas, pero es un faniático. Luego se van, hay un montón con la boca abierta. Ha ganado el partido el que sea, y salen tan contentos, hemos ganado, pero hostia, ¿qué habéis ganado? Desgraciados, habrán ganado ellos, tú no has ganado nada. Y eso es fanatismo puro, lo mismo que en la política. ¿Entiendes? Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que pienso yo. Cuando eras pequeño estabas de pastor, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo era eso? Pues era, ¿qué te voy a decir? Malo, duro, con unos ovejos por ahí por el cerrillo. Estaba de pastor. No me gustaban. No me han gustado nunca las ovejas. No las entendía. Porque no podía, no me gustaban y no ponía cuidado. Sin embargo, me gustaba la madera, me gustaba la labor. Los ovejos me gustaba de echarles de comer, pero estar con ellas todo el día mirando cómo comían, eso no me ha gustado nunca. Me han ocurrido cosas que cuando era pequeño, pues muchas. Pues tú verás, no había carretera, no había luz eléctrica, no había nada. Me acuerdo que estábamos por la caña de las tablas y bajamos, y se había puesto la luz, una turbina en la herrería, y cuando llegamos al Puente Laoz, ya vimos una luz aquí, pues qué te voy a decir, como un agua o así. Pero bueno, ya teníamos luz. De la guerra también me has contado que encontraste una vez unos maquis, cuando eras muy pequeño. Éramos pequeños, estaba con Julián Maestro, y estábamos en los corrales del Tobar y vimos 5, 6 o 7, no sé los que iban. Me acuerdo que uno llevaba unas alpargatas blancas con la suela colorada. Y a nosotros no nos dijeron que eran los maquis, pero eran. Así que los perdimos de vista, nos bajamos zumbando para acá. Sí. Y al otro día por la mañana nos fuimos por la caña de las tablas con las ovejas. Y andando, que era tan revoltoso como Juan ahora, andando por allí digo, hostia, hay una bota aquí de material. Y eché mano a la bota y la tenía puesta el tío, estaba enterrado allí. Un cadáver, ¿no? De cuando la guerra de las trincheras, había muerto y había un zopetero que había hecho el agua allí y le habían echado la tierra en el alto y un pie asomaba, pero yo no pensé que era eso. Cogimos un susto que no te haces una idea. Pero no había ni teléfono, ni luz, ni había pan, ni había jabón, ni había aceite, no había nada. Quedó España deshecha. Pues el aceite lo conseguíamos yendo de noche de aquí a Valdeolivas, porque de día, si te cogían los guardias con el aceite, te comisionaban los mulos y claro, te denunciaban y te lo quitaban. Bajábamos de aquí a los Alate de las Nogueras, de noche, y de noche teníamos que volver. Estábamos todo el día allí
comprábamos el aceite, lo cambiábamos por patatas, por judías, que las cosechábamos aquí y así nos apañábamos. Pero lo hacíamos de noche. Pues tardabas de aquí a Cañamares un día, al otro día Villaconejos, ¿eh? Y de noche pues se andaba mal y poco porque no se veía ni gota. Pero así lo hacíamos. Me acuerdo que vino uno de Arrancacepas, un señor con 2 mulas llevaba y traía aceite y llevaba ajos para disimular lo que había. Y en el Cerrillo La Cruz lo cogieron los guardias. Y estaba pues pica más o menos llorando, porque se lo quitaban todo. Entonces yo ya tenía una poca amistad con los guardias. Y les dije, dejar a este hombre, no los hace duelo. ¿Eh? Que se busque la vida como todo el mundo, que está muy mala. ¿Eh? Y dije, me los llevo yo allí en el barrio aquel, le vendo el aceite. Y luego a la tarde cuando acabéis, los pasáis por aquí y se os deja una botella a cada uno. Y ya aceptaron. Después de la guerra, en los primeros años, nada, porque no había nada sembrado. Yo me acuerdo que subían los de Santa María del Val a trabajar en la carretera, allá a la Caña Las Tablas, y habíamos sembrado unas remolachas azucareras, que no asoman más que las hojas arriba, ¿eh? Y las cogían, las cocían y las echaban de merienda al otro día para ir a trabajar a la carretera. Yo empecé a cazar pequeñejo con una escopeta, que no sé cómo hice con ella, ¿eh? Pero era muy joven. Y me acuerdo que estaba en las Fuentecillas, allá en aquello, y vi venir los guardias que venían desde Pollatos, ¿eh? Tenía unas yeguas allí atrás, cogí una y salí huyendo. Y me vine aquí, pero ellos se vinieron el río arriba y llegaron aquí. Y sabían que había sido yo. Me hicieron unas preguntas, ¿eh? Y claro, pues yo les contesté a todo lo que había. Y me dijeron que eso no se podía hacer, que hacía falta un permiso, que llevaba la escopeta. Le dije, no llevaba la escopeta, era una vara lo que llevaba, porque estaba largo, pero ellos no se lo creyeron. Según estábamos adentro, que estaba en la chimenea, tenía 2 cartuchos. Y uno que se llamaba Juanaca, que le decían al guardia, dice, ¿y esto te dice algo? ¿Esto que tienes aquí? Esto es de la garrota también, de la vara. Y otro día estaba pescando con un cenacho que había hecho yo de mimbres. Ahí en la orilla del rollo estaba y se presentaron los guardias allí. Dice, ¿quién te ha hecho eso? Digo, yo. Dice, ¿pero estás pescando? Digo, sí, voy todos los días a pescar. Y dice, ¿pero cómo que vas todos los días? Digo, sí, así que me levanto por la mañana. Y dice uno al otro, dice, lo mejor que hay es romperle el cacharro este. Dice, ¿quién te lo hace esto? Digo, yo. Dice, no se lo rompas, antes dinos tiene otro. Pues con la madera empecé después de casarme ya con los chicos grandes. Yo me dedicaba a la labor, labraba en la Caña Las Tablas, aquí, y pues qué te voy a decir, muy mala la cosa. Nos denunciaban por labrar los domingos, y para que fuera la gente a misa, pues decretaron de no dejar trabajar los domingos y los lunes, el cura. ¿Eh? Fue el culpable de aquello. Y primero labré con yeguas, después compré ya mulos para arrastrar, me dediqué a arrastrar también, sacar la madera a punto de carga y con mulos, arrastra.
¿eh? Ya empecé con aquello y me gustaba la cosa, la madera. Ya empecé a cortar pinos un año que se arrancaron muchos y estuve cortando pinos, pues qué te voy a decir, todo el invierno y toda la primavera. Ya empecé con los chopos, a cortar chopos, ¿eh? Los chopos, la madera que valía para desenrollar, la mandábamos a desenrollar, ¿eh? Y la que no, para hacer tablón. Y las ramas, que eran una cosa así de gordas, esas se utilizaban para hacer sillas. En la Gineta, que había 4 o 5 talleres de sillas. Aún hay algunas por ahí. Bueno, ya trabajaba en la madera y los fines de semana los echaba a sembrar trigo, a sembrar cebada y a todas esas cosas. Sí, y luego después ya pues empecé, cuando acabó todo aquello de que me disgusté con los guardas, empecé con Renfe a trabajar con Meterio, que era pequeño y venía conmigo. Pues yo la conocía a la Angustias porque Francisco, que era primo hermano, estaba casado con una hermana, con la Paula, y ya tenía 17 años. Ya te digo, pues la conocía ya de eso. Era buenísima, ¿eh? Y yo, pues no dejé Me acuerdo que bajé a Belay y una noche, y se le iba a llover, que había nieve, ¿eh? Y a la que echamos mano para salir, había así de agua todo alrededor de la casa. Me tuve que estar allí 2 días. Me había embarcado como estos días. Llegaba hasta el agua, hasta la carretera. Así que venía arriba, pues embalsaba todo alrededor. Jamás en la vida ella se metió en las cosas mías, nunca, ni yo en las de ella. Ella venía, compraba lo que comprara, pues divinamente. Tú te hace falta, has comprado. Yo me iba a la madera, yo hacía mis cosas y después pues lo sabíamos todo. Nos lo contábamos el uno con el otro. Pero yo nunca me metí en lo de ella, ni ella en lo mío. Yo me casé con ella porque la conocía. Era una bellísima persona, ¿eh? Como presencia no era una gran cosa. Yo me hubiera casado con quien me hubiera dado la gana de aquí. ¿Entiendes? Pero ella era una cosa fuera de serie. Ella, me acuerdo que a última hora ya, pues tenía sus cosas, su mal, ¿eh? Pero yo me levantaba por la mañana, que ella dormía muy bien, y me levantaba por la mañana y me iba ahí al huerto que tenía, y es aquello que es mío también, ¿eh? Y ella se levantaba y en cuanto se levantaba, salía, se asomaba. En cuanto me veía ahí, ya estaba contenta. No quería más que estar conmigo, ¿eh? Y una y mil veces decía, yo prefiero morirme antes de que se muera Luciano. Prefiero morirme antes. Luego tuvimos una chica que nació como Juan, sin tiempo, pero entonces no había... y se nos murió. Y después a Meterio. Meterio, pues qué te voy a decir, estábamos con él, como tú con Juan ahora,
¿eh? Y se nos puso malo. Ya alquilé un coche que había y bajamos allí y lo estuvo mirando al chico y dijo, le digo, ¿sois de la Vega del Codorno? Y dice, pues allí tengo yo un amigo, en la Vega del Codorno. ¿Eh? Pero él siguió echando y dice, voy a decir quién era. Era yo, el amigo. ¿Eh? Había venido con dos hermanos, no, con un hermano y el padre, a cazar las codornices. Y subía por ellos con los mulos al Alto de la Vega, que aquí abajo no había carretera. Hasta la Caña de las Tablas llegaba. Y nos dijo, dice, ¿qué alimentos le des al chico? Y le enseñamos que llevábamos un bote de la lechera. Y me acuerdo que lo cogió, abrió la ventana y lo tiró. Y dijo, de eso le han dado los ganglios al chico. Y sin embargo, pues salió adelante. Me acuerdo que como se nos había muerto la chica, pues la bajamos desde aquí con una camilla a la Loma de los Gregorietes, que aquí no había camino. Y allí la cargamos en un taxi y nos la llevamos a Cuenca. Llegó pariendo. No hizo más que llegar y dar a luz. Y ya salió una enfermera con el crío, derecho a una habitación en una bandeja, pero yo me fui detrás. Dice, no se puede entrar aquí. Le dije, pues yo no me voy. Sí. Y nada, dice, no, si no le pasa nada. Dice, no te preocupes. Digo, se nos ha muerto una chica y tal. Dice, no, estate si quieres. Y ella se fue ya, atendieron a la angustia y escapé al minuto. Volvió. Luego, Faustino, pues como ya todos estábamos escarmentados, que nos habíamos tuna, así que le faltó una temporada, lo bajé a Cuenca hasta que parió. Pero nació allí también. Y Benito nació aquí y vino el médico. Me acuerdo que nació meando, pero meando con un chorro así de grande, hasta allá arriba. Y el médico se apartó, pero se le meó por los hombros. Y luego bajaba yo al carnet allí y me preguntaba por el mearra. Y el mearra, y no me ha pasado otra. Sí, me acuerdo, me decía eso. Dice, ¿cómo está el mearra? Sí, Benito comía, además de todo, le estaba bueno todo y así sigue. Se comía unos cazurraos de patatas que no te haces una idea. Patatas cocidas como si un gorrino. No era delicado y no sigue siendo lo mismo. El peor de todo fue Emeterio, es el que más guerra nos dio. Comía muy mal, no había forma. ¿Te acuerdas de cuando te fuiste abuelo por primera vez? Hombre, estaba yo allí y me acuerdo que pues estuvimos esperando y ya entramos, Emeterio y yo, y lo vimos y dice Emeterio, ¡ay, qué feo es el chico, madre mía! Digo, chico, tienes razón, es feísimo. Salió con la cabeza así abullonada, y luego después yo no me iba la risa. Sí. ¿De dónde viene ese tío tan majo? ¿De dónde viene ese tío tan majo? ¿De dónde viene este tío tan majo? ¿De dónde viene este tieto tan majo? No joven 10, qué tío más majo. ¿Quién es ese? Míralo. Dije pequeño. Qué majo. Cuando fui alcalde, pues, ¿Qué fue eso que te puso de alcalde? Pues, ¿qué te voy a decir? Eso me lo pidió a mí un diputado allí en Cuenca,
y me lo pidió. Y le dije, no estoy preparado yo para eso, para ser alcalde. No tengo estudios de ninguna clase, ni... Y me dijo, digo, y tengo miedo de equivocarme. Y me dijo, nos equivocamos todos en esta vida, pero si te equivocas en una y aciertas dos, viva la madre que te parió. Dice, tienes que ser 4 años. Y no lo pasé bien. Hubo muchas veces, hubo noches que no me pegaba un ojo. Fue 4 años, y estaba deseando dime. Y tuve muchas cosas con aquello, pero sí me acuerdo una vez que estaba Melitón, bueno, pues solicitó el permiso de armas, y se lo denegaron, porque su padre había estado en la zona roja, que no se había metido con nadie más que donde le pilló, que la guerra fue así. No es eso de que cada uno se fue donde quiso. Al que le pilló en un sitio, allí tuvo que pasar la guerra. Entonces, yo cogí los papeles y bajé siendo alcalde. Le dije, ¿por qué le han denegado a este chico el permiso de armas? Dice, ¿ves que su padre estuvo en la cárcel? Le dije, sí, estuvo en la cárcel, tiene usted razón. Pero no había hecho nada y lo soltaron y está en su casa. Y en caso que no hubiera ocurrido eso, ¿qué culpa tiene el chico que su padre no fuera bueno? Se quedó mirándome y me dijo, sí, pues tiene razón. Dice, ¿cómo cree usted que fue la guerra? Me dijo el Le dije, no voy a poder aclarárselo porque no estoy preparado para eso. Pero usted no entiende de ganado. Dice, sí, mi padre era ganadero. Mi padre era ganadero. Digo, pues, le voy a hacer una pregunta y quiero que me conteste usted. ¿Usted no ha visto ovejas blancas que hayan parido un cordero negro? Dice, sí, sí lo he visto. Digo, pues ya sabes el resultado. Digo, yo creo que fue lo mismo que un rebaño, que entra a la zorra, y las corta, y unas se van para un sitio y otras para otro. Le dije, ¿se van las buenas a un lado y las malas a otro, o se van revueltas? Se quedó un ratejo mirándome, dice, no, se van revueltas. Le dije, hemos tenido una época muy mala, una guerra de lo más horrible que se ha visto. Creo que debemos poner todas las piedras que se pueda acerca de lo que se está criando, que lo viejo va a pasar un siglo y no se les va a olvidar. Porque se ha pasado hambre, se han conocido los viejos y todo. Creo que no es esa la forma de administrar. Hay que tratar de que esta gente joven no se dé cuenta de lo malo que ha sido eso y lo que ha pasado. Los viejos no se les va a olvidar a ninguno. Y se quedó mirándome y dice, eres joven, pero la cabeza la tienes en su sitio. ¿Qué te parece? Eso te puedo contar de alcalde. Dime, a ver. Que se habla del cambio climático, de que el tiempo cambia. Sí. ¿Cómo has visto tú cambiar el monte? Esto ha cambiado totalmente. Además, te cuento. Tú ya sabes que yo fui agricultor muchos años y aún sigo siendo y me moriré siendo. Antes, en el momento que venía una tronada y se veían nublos, todos venían desde allá, desde la cabezuela, todos. En el momento que veías el nublo en la cabezuela, recoge la parva, o hacina los haces y tápalo, que tienes el agua aquí. Desde que vino la sequía, que viene del cambio climático, desde que vino la sequía no asoma una tronada por allí,
todas por el Sancho. Nunca ha venido por allí las tronas. Bueno, pues desde que tenemos lo del cambio climático, vienen todas por allí. Llevamos año y medio o 2 años que ya están fundándose en allí. Es las aguas que tenemos ahora. ¿Entiendes? Eso lo he visto yo con mis ojos. No tiene que decirme nadie nada, lo he visto yo. Cambiar totalmente las tronas todas desde allí. Se meten a Barojoso, se pasan por las huesas sin llegar a Tragacete y se cruzan para allá, para Teruel. Y aquí, seco todo. Seco. Es el primer año que llevábamos ya unos cuantos años de sequía, que no nos quedaban fuentes, que no nos quedaba ya nada. Se habían perdido los manantiales. Ahora han roto con esto. Empiezan a venir las tronas de ahí. Eso te puedo decir. Eso no es que me lo han dicho, es que lo he vivido yo. Yo verdaderamente es un abandono, el monte está perdido. Por varias razones. Una de ellas, te voy a decir la que es, el plástico. El plástico le ha quitado a la madera una cantidad de precio incalculable. Hoy está sentado en una de plástico. Vale 4 perras. La dejas ahí y ahí te pasa el invierno y en la primavera está. La madera se hincha y vale perras. Le ha quitado el valor a la madera, que dicen que si tal, que si cual. No, es más barato eso. No es lo mismo. ¿Entiendes? No hay comparanza. Es mucho más saludable y mejor la madera que el plástico. Pero eso es lo que ha pasado con eso. Y eso ya es un abandono lo que hay. Es un abandono lo que hay. Está el monte dejado de la mano de Dios. No cortan un pino. Se pudren ahí los pinos. Está, ¿qué te voy a decir? Por donde tires. Sierra Cuenca, Barrancos. Y no solamente Teruel, en todos los sitios lo mismo. Y luego llegan los incendios. Se pone de sapos hasta arriba, se secan los pinos y luego denuncian por llevárselos para leña, que están haciendo un favor. ¿Entiendes? Porque lo queman. Viene el guardia y los denuncia por aquello. Que están haciendo un favor, que lo tenían que hacer ellos. Eso pasa con el monte. El monte está perdido. Llegamos a la nada. No hace nadie nada por limpiar. Antes se pegaba fuego, y no quedaba ni las mujeres en las casas, iba todo el mundo a apagar el fuego. Se ayudaba a todo el mundo, a todo, y se quería a todo el mundo. Así vamos con todo. Luego después pasa otra cosa, que antes teníamos un ejército, había que mantenerlo, y ahora tenemos 17, y ya no damos abasto, ¿entiendes? Y esos ejércitos que estamos manteniendo, se ponen el sueldo ellos por su cuenta, y no tienen bastante, encima roban. Eso también. ¿Entiendes? Y además no vuelven una perra. Se ponen verdes, que da vergüenza que lo vea la gente joven. El tratamiento que se dan. A conciencia de que sabemos que son amigos, entre ellos. A conciencia de que el que no es tonto sabe que no se lo creen, que se ponen así. No es así. Luego después hacen todo lo que pueden para que lo vea el fanático. Luego se mata a la gente, unos a votar por un lado, otros por otro. No se merecen votarlos.
a ninguno. No se lo merecen. Siempre me he conformado con lo que tenía. ¿Entiendes lo que te digo? No he sido egoísta. Y luego después me casé con la Angustia, que tú la conociste, y aquella mujer era un ángel bajado del cielo. Aquella mujer ni le importaba el dinero, ni le importaba nada. Teniendo 5 duros para comprar o para alguna cosa, no era egoísta. No me gusta la gente egoísta. La gente egoísta, además del egoísmo, es envidiosa. Y la envidia, eso es la carrera al infierno. Nunca se acaba, nunca se acaba. Y más, y más, y más. Y yo eso no lo he tenido.